sorrow like sea billows La roll. palabra del Señor. Siempre el Señor nos habla, ¿cierto? Siempre el Señor nos está ministrando. El título es llamado para restaurar. ¿Para qué lo llamó el Señor a nosotros? Para restaurar. Y dice la palabra del Señor el día de hoy. Dice, yo los guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, de casas en ruina. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias, Dios, por esta palabra que usted nos da el día de hoy. Espíritu Santo, tome el control de mi vida, hable conforme a la necesidad que cada uno tenemos. Y estoy seguro, Señor, que nos vamos a ir a nuestros hogares bendecidos el día de hoy, con una esperanza viva, Señor, de que su presencia está en medio nuestro. Y que usted nos guiará, Señor, a todo lugar donde quiere que vayamos. Su presencia estará con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Creo que Dios nos tiene una palabra poderosa, hermano. Poderosa. Toda la palabra del Señor es poderosa. ¿Cuándo es poderosa? Cuando yo la recibo con mi corazón. Cuando yo la acepto con mi corazón. Entonces la palabra es poderosa, porque la palabra de Dios tiene poder. Dice que vino palabra de Jehová al profeta Isaías, hermano, para que le hablara a su pueblo. Y le dijo al pueblo, grita, grita bien fuerte, le dijo. Grita sin miedo. Alza la voz, le dijo, como una trompeta. Reprende, le dijo a mi pueblo, al pueblo de Israel, a causa de sus culpas y de todos sus pecados. El profeta Isaías, tocado por Dios, por Jehová Dios, le dice, grítale al pueblo, háblale al pueblo, porque todos sabemos que el pueblo era duro de servir. Siempre estaba cometiendo errores, siempre estaba yendo a adorar dioses que no correspondían. Eran fáciles, hermanos, de caer en el pecado. Eran fáciles para ser, hermano, el enemigo les tendía la trampa y eran fáciles de caer en esas trampas. Por eso Jehová Dios le dice a Isaías, grita, grita, da voces, no calles, dile al pueblo. Y vemos en esta palabra, hermano, 3 puntos muy importantes. Y hoy día es para nosotros, hermano. Siempre que Dios nos habla, la palabra es para nosotros. Porque a veces muchas personas ven, escuchan, dicen, pero que le habló al pueblo antiguo. La palabra de Dios es para nosotros siempre. Lo que el Señor habló muchos años atrás, hoy día es para nosotros. Es para aprender, para crecer, para poder, hermano, ver lo que poderoso que es nuestro Dios. Entonces yo veo 3 puntos muy importantes en esta palabra. Y el primero es, dice, yo los guiaré constantemente. Hoy el Señor nos hace una gran promesa, iglesia, por intermedio del profeta Isaías, por la palabra. Y hoy tenemos nosotros que hacerla nuestra. Hacerla nuestra. Y dice, mi presencia estará siempre con ustedes. Amén. Mi presencia estará siempre con ustedes. Dice la palabra del día de hoy. Y nosotros esta palabra tenemos que hacerla nuestra. Dice, siempre estará con ustedes o con nosotros.
Y damos gracias al Señor porque en estos años, hermanos, que llevamos nosotros de ministerio, hemos visto cómo su presencia nos ha guiado, cómo el Señor nos ha llevado, hermanos. De repente hemos tenido que pasar momentos críticos, de repente hemos tenido que subir cuestas muy altas, hemos tenido que pasar por dolor, por muchas dificultades, hermano, en el caminar. Nos ha guiado, nos ha protegido el Señor. En los momentos difíciles, críticos, nos ha mostrado el camino por donde debemos ir. Nos ha mostrado la salida en los momentos complicados, hermano, de la vida. Él nos ha mostrado el camino, la salida, porque su promesa es fiel, hermano. Y cuando la promesa es fiel, cuando yo la creo, cuando yo la tomo, cuando yo confío que el Señor me está hablando a mi vida, cuando yo espero que Dios me hable, cuando yo llego a la iglesia con el deseo que el Señor me ministre, y cuando Él me ministra, cuando Él me bendice, hermano, entonces soy restaurado. A veces la persona llega herido, maltratado, a lo mejor viene con mucha tristeza, con muchas dificultades, a lo mejor pensando muchas cosas negativas, pero cuando toma el mensaje y lo mete en el corazón, dice que entonces somos ministrados y Dios nos muestra el camino por donde debemos ir y nos da la salida a las dificultades. En los momentos complicados nunca nos ha dejado. Nunca el Señor nos ha dejado huérfanos. Siempre el Señor y el Espíritu Santo han estado con nosotros como un poderoso gigante. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted cree a lo que el Señor le habla, Dios le va a cumplir a usted. Pero ¿qué necesita el Señor de nosotros? Que seamos personas, hermano, entregadas en las manos del Señor. No mirando otras cosas, sino que mirando a Cristo por sobre todas las cosas. Entonces vemos la respuesta, entonces vemos los milagros, entonces vemos la sanidad, entonces el Señor se mueve en medio nuestro, entonces el Señor nos acaricia, entonces el Señor abre los cielos para su pueblo. Cuando yo tomo la palabra en mi corazón y cuando yo creo fielmente y no estoy dudando, porque el que duda nunca va a alcanzar la bendición. Amén. Nunca va a alcanzar la bendición. Número 2, dice: les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo. Les daré, ¿qué cosa? Agua. Amén. Les daré agua en el calor del desierto. Si vemos el desierto es seco, hay calor, ¿cierto? No hay árboles, en la noche es frío, el desierto es muy frío. Amén. Pero cuando el Señor nos lleva al desierto, nos habla, hermanos, de las pruebas, las dificultades que tenemos que pasar. Porque para llegar a ser un buen cristiano, hermano, tengo que ser probado como el oro en el crisol. Amén. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros, hermanos, seamos fieles, firmes, como una roca, hermano. Que aunque vengan pruebas, dificultades, que aunque el enemigo se levante con poder, sabemos que el que está con nosotros es más poderoso. Que aunque pasen momentos a lo mejor desiertos duros, hermano, momentos de calor espiritual, estoy hablando de lo espiritual, no estoy hablando del calor de ayer, de hoy día, sino que estoy hablando de la prueba, la lucha, la dificultad, los problemas. Ahí, cuando usted confía plenamente
dice que el Señor nos dará agua, nos va a bendecir de tal manera, hermano, que nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Amén. Las fuerzas para avanzar, para luchar, no mirando hacia atrás, sino que siempre mirando el blanco que es Cristo el Señor. Cuando yo miro a Jesús por sobre todas las cosas, hermano, Dios me lleva en victoria. Dios me saca victorioso. Pero cuando yo me encierro en los problemas, en las enfermedades, en las dificultades, y pienso que ya se me vino el mundo encima, entonces no es bueno eso, sino que tenemos que confiar de que Dios abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición que sobreabunde. Le daré fuerzas a su cuerpo. ¿Quién es el que nos fortalece? Dice que Él nos ciñe de fuerzas. Amén. El desierto, hermano, fue el lugar que Dios usó para probar a su pueblo Israel. ¿Cuánto sabe la historia? Dice que Dios usó el desierto para probar a su pueblo Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto. Lo llevó al desierto. Amén. Le llevó para probar su corazón. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Nosotros podemos decir con mucha autoridad por donde nos ha traído Jehová estos 38 años de ministerio, donde hemos visto cómo el Señor nos ha guiado, cómo el Señor nos ha probado, cómo el Señor nos ha pasado por cosas muy difíciles, iglesia. Los que han llegado hoy día no saben por dónde el Señor nos ha llevado, pero lo ha pasado por desiertos duros, por momentos difíciles, hermanos, que podíamos renunciar, pero nunca renunciamos porque confiamos en el Dios poderoso. Y Dios usó el desierto para probar a su pueblo, para ver lo que había en el corazón de ellos. Estaban felices porque salieron de la esclavitud. Estaban contentos, alegres. Pero cuando llegaron al desierto y empezaron las pruebas, las dificultades, los problemas, cuando empezó a llegar el hambre y no había comida, cuando les faltaba el agua, hermano, entonces vinieron los problemas y empezó la murmuración en el pueblo. Y muchos iban quedando en el desierto, quedaban sepultados, morían en el desierto. Pero salió un gran grupo, hermano, victorioso de ese desierto. Por eso le dice: y te acordarás estos 40 años, nosotros estos 38 años, por donde te ha traído Jehová, para probarte, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Eso es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel, y es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Cuando nos pasa por grandes pruebas, por grandes dificultades, qué ganas de renunciarse a algunos. Pero cuando usted se aferra al Señor y que tiene que llorar, a lo mejor en la noche, hermano, no duerme, desesperado, llora y clama, pero sabe que Dios lo va a sacar victorioso. Sabe que el Señor le va a tomar de la mano y le va a levantar de allí y va a ser un gran guerrero. Amén. O cuando te dan una noticia, hermano, y te dice: mira, tú tienes una enfermedad incurable. Y la persona se desespera. La persona, hermano, que le den una noticia: mira, lo que tú tienes es incurable, tienes un cáncer. La persona se desespera porque sabe que cuando hablamos de cáncer es sepultura. Pero cuando miramos al Dios poderoso, Él es el que ordena, Él es el que manda, Él es el que da la vida. Amén. Cuando confiamos en ese Dios grande y temible,
entonces cuando vemos la gloria al Señor. Yo no sé lo que usted está viviendo, no sé lo que está pasando en este minuto, no sé qué ha tenido que desierto pasar, algún desierto duro, pero le puedo decir que el Dios que yo le sirvo es un Dios poderoso, hermano. Es un Dios lleno de amor. Es un Dios que todo lo sabe y todo lo escudriña. Le dice al pueblo para probar lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y muchos de ellos, dicen, no soportaron la prueba y quedaron sepultados en el desierto. Hoy el Señor hace lo mismo con los cristianos. Nos lleva al desierto de la prueba, ¿ve? Al proceso para formar en nosotros el carácter de Jesús. Para que seamos cristianos fieles, reales, verdaderos. Que no cualquier viento los vaya a tirar a tierra, hermano. Que no cualquier prueba, cualquier dificultad nos vaya a hacer renunciar, sino que tenemos que aferrarnos cada día a este Dios todopoderoso. Amén. Para hacer de nosotros, iglesia, hombres y mujeres fieles y útiles para que llevemos el plan de salvación a otras personas. Porque ¿de qué manera nosotros podemos darle a otro una palabra de vida si nosotros aún no tenemos esa fe, esa confianza de que Dios es poderoso? Pero cuando usted ha vivido, ha pasado la prueba, la dificultad, ha visto la gloria del Señor, ha visto los milagros, usted puede darle a otro el mensaje. Aquel que está necesitado, angustiado en este tiempo que estamos viviendo, usted le puede dar una palabra de vida. Amén. Dice la Biblia que por nuestro interior correrán ríos de agua viva. Cuando me habla de ríos de agua viva, me habla de palabra, de poder, de unción. Y el Señor quiere que su pueblo sea un pueblo de unción, de autoridad espiritual. Amén. Entonces derramaré agua, dice, para saciar la sed y el calor. Cuando estamos en medio del proceso, Él nos da de esa agua que nos calma esa sed. Amén. ¿Ha vivido procesos usted? ¿Ha pasado pruebas difíciles? Y cuando el Señor le da de esa agua, de esa palabra, de esa unción, hermano, y calma nuestra sed. Y como que en el momento crítico estamos llorando, orando, pidiendo al Señor la fuerza. Pero cuando el Señor nos da de esa agua, hermano, nos fortalece. Y nos paramos con esa fe, esa confianza y decimos, Dios algo va a hacer. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero en mi vida, desde el comienzo que me convertí al Señor, cuando venían esas grandes pruebas que no eran pocas, eran muchas, hermano, siempre estaba en mí esa esperanza: mañana va a ser mejor, mañana algo Dios va a hacer. Mi esposa me decía, viejo, algo va a hacer Dios mañana. ¿Amén o no? Algo Dios va a hacer. Con eso lo alimentábamos. Algo Dios va a hacer, algo Dios va a hacer, hasta que Dios hacía, hasta que Dios lo ha hecho siempre, hermano. Pero tenemos que confiar en ese Dios poderoso. No tenemos que andar a medias, no tenemos que andar, hermano, que lo estén empujando, sino que tenemos que buscar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Entonces, esa agua, hermano, es su palabra. Agua viva, nos da fuerza, vigor a nuestros huesos. Muchos quedan en el camino, no soportan la prueba, se rinden y quedan frustrados en el camino. No salieron del desierto. La murmuración, la duda, el temor, el desánimo los lleva al fracaso. Amén. Todo eso que yo nombré lleva a la persona al fracaso. Y encuentran tan grande la dificultad. Pero solo, escuche esto, pero solo los que soportan el proceso de la prueba, dice el Señor, serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua, dice la palabra del Señor,
que por nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos quieren tener ese río de agua viva? Que cuando tú converses con alguien que está angustiado, atribulado y reciba, en el momento que tú le hablas, recibe paz en su vida. Empieza a haber esperanza en esa persona. Amén. Y le gusta conversar contigo porque encuentra que tienes algo diferente, hay algo especial. Amén o no. Y tenemos que buscar de esa agua viva. ¿Y cómo buscamos de esa agua viva? Con la rodilla, con la oración, con el clamor y que el Señor nos ministre como Él quiera. Porque a veces la persona quiere que sea como la persona quiere. El Señor tiene que ministrarlo a su manera. Amén. ¿Se acuerdan que hablé día atrás del alfarero que tomaba el barro, lo amasaba de nuevo y hacía una vasija como Él quería? Así somos en las manos del Señor. Somos como el barro, Lito, como el barro. Y Él nos moldea y a veces no nos gusta y hallamos que es tan malo el Señor, pero ¿por qué a mí, Señor? Y no te das cuenta que el Señor está haciendo algo en tu vida. Amén. Lo castiga. Dice que al hijo que ama lo reprende y lo castiga. ¿Cómo es el papá con el hijo que ama? ¿Cierto? Y le da como bombo en fiesta de repente. Y cuando no lo deja, no importa, que haga lo que quiera, total. Hoy día la onda es así, los chiquillos hacen lo que quieren, van para donde quieren, llegan a la hora que quieren, salen para donde quieren y no están ni ahí los papás, tranquilos. Eso pasa hoy día, hermano. Exactamente, los hijos mandan a los padres. Menos mal que los cachulones nuestros están grandes ya. Pero igual están sometidos en la casa. No llegan a las 44, sino que ¿dónde están? Y como el pastor será ya de edad, pero es bien metido en las redes sociales. Entonces yo tengo una aplicación donde sé dónde andan, dónde están, y los veo y les escribo, vente luego, ya voy en camino. Entonces hoy día los papás tienen que ser inteligentes en eso, tener controlado. Y es, lo amo, por supuesto, porque ¿qué dice la Biblia? Que al hijo que ama lo reprende y lo castiga. Entonces cuando yo amo a alguien, yo lo voy a cuidar, lo voy a proteger, voy a estar pendiente, porque lo amo. Sino que hagan lo que quieran, ¿cierto? Es lo mismo, el Señor dice igual. Si este es porfiado, no quiere hacer caso, que haga lo que quiera. Pero cuando el Señor nos ama, hermano, pasamos por pruebas, por enfermedades, por dificultades, por escasez, mil cosas. Pero por sobre todas las cosas, el Señor está ahí para cuidarnos. Amén. Y después que salimos de la prueba, la dificultad, cantamos de alegría, de gozo. Y podemos decir, gracias Señor, porque pasé esta prueba. Amén. Número 3, hermano, dice, reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruina. Cuando el Señor, hermano, hace 38 años atrás nos llamó para formar la iglesia y fue de la nada, nos dijo, predicaréis a los menesterosos, a los desechados y a los muertos en el espíritu. Ese fue nuestro llamado. Por eso el ministerio se llama Misión de Restauración Carismática. Cuando dice el Señor a los menesterosos, ¿cuánta gente hay menesterosa, hermano?
Y fíjate que hay gente en las iglesias que son menesterosos. Hay gente en las iglesias, hermano, de nuestra ciudad que son menesterosos. No reciben la palabra como es. Les dan puras sopas espirituales. Pero el Señor quiere que nos alimentemos espiritualmente. Que si usted llegó, hermano, a la casa del Señor, tiene que haber una transformación en su vida. Va pasando el tiempo y su vida va cambiando. Va creciendo espiritualmente. ¿Amén o no? Todos los que han llegado aquí llegaron con cargas, con dificultades, pero el Señor les fue ministrando lentamente, pasando por pruebas, por dificultades, por procesos. De repente que crujían los huesitos ahí, pero luego van creciendo espiritualmente. Van aprendiendo. Amén. Van aprendiendo, van creciendo en el espíritu. No que van a crecer, el que es chico ya. Pero espiritualmente va creciendo. Esa hermana que era tímida, que no le gustaba, que un pasito aquí, otro pasito acá, que una patita allá en el mundo y otra acá en la iglesia. ¿Qué pasa? Que a medida que el Señor le va ministrando con la palabra, usted se va fortaleciendo y va entendiendo que tiene que estar en el camino correcto. Cambia su matrimonio, cambia su casa, cambia como papá, los hijos cambian. ¿Por qué? Porque ven un cambio total en el hogar, en la familia. Amén. Entonces el Señor nos mandó predicarle a los menesterosos. Y años atrás, 38 años atrás, nos llamó para formar esa iglesia. Y fue de la nada. Y nos dijo: predicaré a los menesterosos, a los desechados. ¿Cuántos desechados hay, hermano? De las iglesias. Los desechan porque tienen 1000 problemas, porque tienen esto, tienen lo otro, y no les dan la oportunidad de cambios. No les dan el mensaje para que cambien. Y el Señor nos manda a predicar cambios. Amén. El venir a Cristo son cambios. Porque el que viene a Jesús no puede seguir una vida igual. Tiene que haber cambios. Entonces le predicamos a los desechados y a los muertos en el espíritu. ¿Cuáles son esos muertos en el espíritu? Aquellos que se descarriaron, se fueron al mundo y murieron espiritualmente. No que murieron físicamente, espiritualmente. Ya no quieren nada con el Señor, ya no quieren nada con nada. No, ni por si acaso volver a la iglesia, no te le nombra el evangelio, no quiero nada, ¿cierto? Esos son los muertos espirituales. Pero el Señor nos llamó a nosotros para hablarle a esos muertos espirituales. Y esos muertos espirituales reciben vida. Su vida es transformada. Amén. Porque el Señor nos llamó para eso. A los muertos espirituales. Hoy su palabra nos dice: reconstruirán las ruinas antiguas. Nos habla de estos menesterosos que sus cimientos están maltratados, su espíritu está herido, hermano. Pero el Señor nos dice: ustedes reconstruirán las ruinas y reforzarán los cimientos. Ese es nuestro llamado. Reparadores de muros caídos y reconstructores de casas en ruina. No va a ser que usted mañana va a andar buscando una casa que esté maltratada para construirla. No va a faltar, es que a lo mejor va a decir: chuta, voy a tener que buscar una casa para reconstruir. Estamos hablando de lo espiritual. Si yo veo un cristiano descarriado, maltratado, está destruido. Eso es una casa destruida.
¿Qué tengo que llevarle yo? La palabra. Darle el mensaje, ¿cierto? Traerlo a la iglesia para que reciba vida y vida en abundancia. De eso se trata. De casas en ruina. Estamos hablando en lo espiritual. Fuimos llamados para llevar el mensaje a los que están maltratados, heridos. Para llevar el mensaje, hermano, a aquellos que construyeron la casa sobre la arena. ¿Sabe cuáles son los que construyen sobre la arena, cierto? Viene la prueba, la dificultad, el problema y se termina el cristiano. Pero aquel que funda la casa sobre la roca, que es Cristo el Señor, dice: soplaron viento, vinieron lluvias. Se refiere a las pruebas, dificultades, problemas, pero esa casa estuvo firme, porque el cimiento que tenía era Cristo el Señor. Esa es fundar la casa sobre la roca. Pero cuando la fundo sobre la arena, el viento, los problemas, las dificultades, la casa se va a destruir. Y el Señor nos manda a nosotros para reconstruir esos muros. Pero cuando la casa está construida sobre la roca, que es el cimiento sólido, que es Jesús, nada la va a destruir, nada le pasará. Vendrán muchas pruebas, muchas dificultades, pero esa casa estará firme. Amén. Y esa casa tendrá autoridad. Y tendrá esa fuerza, esa unción de Dios para derribar fortaleza. Cuando se levanta el enemigo con poder, usted tiene la autoridad, la unción de Dios para derribar fortalezas, para echar fuera demonios. Porque el Señor nos dio esa autoridad como hijos del Dios Altísimo. Pero yo tengo que confiar, tener fe, que es así, hermano. Amén. No tomar un evangelio hacia el lote, sino que tomar la palabra como tiene que ser. ¿Cuántos creen que Dios les bendice? ¿Cuántos creen que es importante servirle a Dios? ¿Cuántos creen que es rico, hermano, disfrutar la bendición de Jesús y el evangelio? Amén. Gozar de esas riquezas espirituales, ¿cierto? Tener a Cristo en su corazón es tenerlo todo, hermano. Porque la Biblia dice: el que tiene a Cristo lo tiene todo. Que hay que pasar por dificultades, por pruebas, claro, pero está Cristo ahí. Yo no estoy solo. No sé si usted está solo o está sola, sino que Cristo está en nuestra vida. Amén. Y con esa fe grande, hermano, usted se va a poner en pie y va a clamar al Dios Altísimo. Y dígale: gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Dios mío, porque usted me ha hecho un restaurador de ruinas. Usted me ha hecho un restaurador. Keeping me still. Keeping me still. When sorrow like sea billows roll.